Buenos días, profesor. Nuestro equipo está conformado por Nubia López, Alexis Vargas y quien les está hablando, Juana Rosén. En esta oportunidad le vamos a estar conversando sobre lo que es la sentencia 300 emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 27 de abril del 2016. Esta sentencia se creó con la finalidad de ponerle fin al controversial proceso que duró casi 2 años, donde los términos de nacionalidad y nacionalización se pusieron de entredicho debido a que existe el hecho de una múltiple nacionalidad de una niña nacida en Norteamérica con madre venezolana, con padre francés y es naturalizado venezolano. Dicha sentencia nos corrige un error que fue dictaminado el día 10 de febrero del 2015 por el Tribunal Superior Cuarto del Circuito Judicial de Protección del Niño y Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, el cual se pronuncia a favor del padre de la niña y le otorga el permiso para poder ir a realizar los trámites de nacionalización de la niña ante el SAEME. Como extranjera residente, ya que con este medio de dictamen se declara la nulidad de la partida de nacimiento de la niña, debido a que la madre omitió que la niña tenía doble nacionalidad al momento de ser presentada ante el registro civil del municipio Baruta del estado bolivariano de Miranda en fecha 18 de noviembre del 2014, dejando esta sin efecto la decisión judicial emitida por el Tribunal Noveno del Circuito Judicial de Protección del Niño, Niña y Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, en la cual autorizaban a la madre de la niña a realizar los trámites del pasaporte de la niña ante el SAEME. Lo cual se incurre en un gran error, ya que con esta medida se cercena el derecho constitucional de la niña y se violan sus derechos. Pero antes de analizar el por qué se considera que existió un error y una violación de los derechos constitucionales, lo cual llevó a la pronunciación de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que esto fue mediante la sentencia 300 emitida el 27 de abril del 2016, debemos conocer primero los conceptos relacionados con la presente acción del amparo constitucional. Ciudadano. Cuando nosotros definimos ciudadano, es la persona o individuo natural de una ciudad. Esta persona puede disfrutar de lo que es los derechos de una ciudadanía. Cuando nosotros hablamos de ciudadanía, podemos expresar que es un vínculo político que une a un individuo con el Estado, bien sea por su nacimiento o por su manifestación de voluntad o bien sea por su residencia prolongada, y se reconoce los derechos políticos y sociales que le permiten además intervenir en una política de un determinado país. Cuando nosotros hablamos de extranjero, se define como la persona que se encuentra transitoria o permanentemente en un país cuya nacionalidad no posee por ser súbdito de otro país. Cuando nosotros definimos nacionalidad, decimos que es un vínculo específico que une a una persona con un Estado. Este vínculo me va a determinar su pertenencia a dicho Estado. Es más, el Estado le da el derecho de reclamar la protección del mismo. Así como le da el derecho de reclamar, también le da obligaciones con respecto a las leyes que debe cumplir en ese Estado. Teniendo claro estos términos
pasaremos a analizar lo que son las disposiciones constitucionales relacionadas con la nacionalidad y la ciudadanía que contribuyen a darnos una solución al conflicto existente. Dentro de estos artículos podemos nombrar el artículo 32, numeral 3, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que nos expresa que toda persona nacida en territorio extranjero, bien sea hijo o hijo de padre venezolano o de madre venezolana, de nacimiento, siempre que se establezca su residencia en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, se acoge con nacionalidad venezolana. Además, también podemos destacar que en el artículo 33 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nos expresa que son venezolanos y venezolanos por naturalización. Son venezolanos los extranjeros y extranjeras que obtengan la carta de naturaleza, a tal fin que estos tengan domicilio o residencia en Venezuela interrumpida, por lo menos por 10 años, inmediatamente anteriores a la fecha de su respectiva solicitud. Cuando nosotros decimos que estos años pueden ser reducidos a 5 años, en el caso de aquellos y de aquellas que tuvieran nacionalidad originarias de España, de Italia, de Portugal o de todos los países latinoamericanos y del Caribe, podemos decir que son acogidos a la nacionalidad venezolana. También podemos decir que son venezolanos los extranjeros que contraigan matrimonio con mujeres venezolanas o con hombres venezolanos y como quien dice, ellos cuando en el momento de declarar la voluntad de serlo, o sea, desde el momento en que aceptan el matrimonio, desde ese momento comienzan a transcurrir 5 años desde esa fecha de su matrimonio para luego de esto ser venezolanos. También podemos decir que los extranjeros y extranjeras menores de edad, para la fecha de la naturalización de su padre, de su padre o de su madre, ellos ejercen sobre ellos la patria potestad cuando ellos declaren la voluntad de ser venezolanos o venezolanas en el transcurso antes de cumplir sus 21 años de edad, y que estos tengan su residencia en Venezuela durante sus 5 años desde el momento de haber hecho su declaración. Buenas, profesor. Continuando con lo expuesto anteriormente con la compañera Juana Rosendo, yo le voy a explicar sobre el artículo, y le voy a hablar sobre el artículo 34, 35 y 56 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual habla del artículo 34, que toda persona nacida en nuestro territorio no podrá perder su nacionalidad cuando adopte otra nacionalidad extranjera. El artículo 35 nos indica que todo venezolano y venezolana de nacimiento no podrán ser privados de su nacionalidad. Solo los venezolanos por naturalización podrán ser revocada su nacionalidad de acuerdo a una sentencia firme según la ley. El artículo 56 nos habla de que todo venezolano por nacimiento tiene derecho a un nombre propio y el apellido de sus padres, de su padre y de su madre, y ser el gobierno garante de investigar la paternidad de cada uno de los venezolanos y venezolanas. Aunado los artículos de nuestra Constitución que habla sobre toda la nacionalidad de los venezolanos y venezolanas, también existen los tratados internacionales donde también se indica o se cumple que hacen cumplir que ningún ciudadano puede perder su nacionalidad y tienen derecho a una
personalidad jurídica en cualquier parte del mundo. También podemos indicar o hacer saber que uno de los documentos principales para demostrar una nacionalidad son la partida de nacimiento, la carta de nacimiento, como actualmente se llama aquí en Venezuela, la cigüeña, la cédula de identidad, la carta de naturalización en Gaceta Oficial y el pasaporte y cualquier otro tipo de documento que la institución de cualquier país encargado de nacionalidad y naturalización cumpla o tengan ellos como reglamento para movilizar la respectiva naturalización y movilización de los ciudadanos en cualquier parte de ese territorio. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Nubia López. Yo voy a continuar con los aspectos relacionados con la nacionalidad como vínculos jurídicos de las personas con el Estado. La Ley de Extranjería y de Migración aporta una serie de reglamentos y trámites que deben seguir las personas extranjeras al momento de ser o desear la nacionalidad venezolana por naturalización. Los ciudadanos nacionalizados como los extranjeros en Venezuela cuentan con el servicio del SAIME, el cual es el órgano encargado de otorgar o emitir los documentos de identificación, ya sea la cédula de identidad, el pasaporte, las visas, inclusive para las personas extranjeras. El SAIME da la certificación y verificación de los datos filiatorios como personas extranjeras naturalizadas o con la doble nacionalidad. Sí, además contamos con la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía, la cual en su artículo 7 hace mención de que toda aquella persona que tenga doble nacionalidad está en obligación de utilizar la nacionalidad venezolana al ingresar, permanecer y salir del país. Tenemos también la Ley de la Convención de los Derechos Humanos del Niño, la cual en su artículo 7 y 8 establece que desde el momento después del nacimiento del niño, este debe ser inscrito, debe tener un nombre, tener su nacionalidad, debe conocer a sus padres y ellos deben cuidar de él. En caso de que el niño sea privado de alguno de estos elementos, la misma ley establece que es el Estado quien deberá proporcionarle la asistencia y la protección a este niño a fin de garantizar su identificación respectiva. La Ley de Protección del Niño y Niña y Adolescente, en su artículo 22 nos menciona que todos los niños tienen derecho a su documento de identidad. Podemos decir además que la nacionalidad es una figura jurídica, no solo para otorgar una identidad al niño, sino también para garantizar sus derechos constitucionales. Tomando esto en cuenta, podemos entender los fundamentos legales que fueron tomados en consideración por el Tribunal Supremo de Justicia al dictaminar la sentencia número 300 de fecha 27 de abril de 2016, en la cual se nos explica o se nos da la aclaratoria de que a la niña ser hija de una madre venezolana y un padre extranjero, pero naturalizado, adquiere por derecho su identidad o su nacionalidad como venezolana. Por lo cual podemos decir que la nacionalización es una figura jurídica que no solo da derecho al niño a una identidad, sino que además de garantizar sus derechos constitucionales. Tomando todos estos preceptos legales, podemos entender los fundamentos que fueron tomados en consideración por la Sala del Tribunal Supremo de Justicia al dictaminar la sentencia número 300 de fecha 27 de abril de 2016, en la cual se nos aclara que a esta niña tener una madre venezolana y un padre extranjero pero naturalizado le da el derecho constitucional a la niña de ser considerada venezolana, de adquirir la nacionalidad venezolana. La niña ya porta o ya cuenta con 3 nacionalidades, por lo cual no debe ser considerada como residente extranjero, ya que es una venezolana. La Sala también hace la aclaratoria de que todos aquellos venezolanos tengan o no tengan doble nacionalidad no tienen por qué tramitar ningún tipo de documentación ni visado para poder ingresar o permanecer o salir del país. Esta polémica sentencia trajo grandes controversias por todo lo que incurría en ella, pero sin embargo es un gran aporte
para los futuros conflictos, para resolver futuros conflictos. Esta fue una polémica y controversial sentencia, que es un gran aporte para resolver futuros conflictos relacionados a estos preceptos legales y así garantizar el derecho a la nacionalidad a los ciudadanos. Bueno, esto ha sido todo, profesor. Muchísimas gracias.